¿Habrá un tercer templo en Jerusalén en el tiempo del fin? Hoy vamos a ver qué quiso decir realmente Pablo cuando habló del anticristo sentado en el templo de Dios. Comenzamos. ¿Por qué existen diferentes interpretaciones de la Biblia? La razón principal no está tanto en la dificultad del texto, sino en la manera en que nos acercamos a ellos. En un proceso ideal, primero debemos ir al texto sin ideas preconcebidas, luego aplicar principios hermenéuticos para hacer una exégesis sana y honesta, y así con el tiempo aprender cómo la misma Biblia se interpreta, cuándo es literal, cuándo es simbólica y cómo funcionan sus distintos géneros. Recién después de eso se forma una lente o escuela coherente de interpretación. Y a partir de allí se extraen las doctrinas tal como la Biblia las enseña y entonces se crea una teología sistemática realmente bíblica. Pero frecuentemente la realidad es otra. La mayoría no llegamos a la Biblia en blanco. Antes de hacer exégesis, heredamos una lente de interpretación dentro de un marco académico eclesiástico junto con sus doctrinas y toda su teología sistemática completa. Y entonces ocurre algo muy común. No vamos al texto para descubrir lo que dice, sino con ideas preconcebidas para confirmar lo que ya creemos, forzando a la Biblia para demostrar lo que creemos y encaje en nuestra lente de interpretación heredada. La escatología es la rama de la teología que estudia los acontecimientos futuros relacionados con el tiempo del fin. Sin embargo, aunque todos estudiamos las mismas profecías, no todos llegamos a las mismas conclusiones sobre los eventos finales que han de acontecer. ¿Por qué sucede esto? Porque existen 4 diferentes lentes o escuelas de interpretaciones proféticas. Te explico. Las escuelas preteristas, historicistas y futuristas interpretan las profecías como una descripción de eventos históricos reales y concretos. Según la escuela preterista, los eventos históricos están ubicados principalmente en el siglo I. La escuela historicista los ubica de manera progresiva a lo largo de toda la historia del cristianismo hasta la Segunda Venida. Y la escuela futurista ubica los acontecimientos históricos en el futuro cercanos a la Segunda Venida de Cristo. La cuarta escuela es la idealista, que interpreta el texto como símbolos de enseñanzas espirituales universales, no ligadas a eventos históricos específicos. Todas usan la Biblia y dicen aplicar la exégesis. Lo que cambia es el marco interpretativo del lector. Este fenómeno se explica mediante 2 conceptos fundamentales de la hermenéutica: la precomprensión y el horizonte interpretativo. Dicho esto, debemos saber que ninguna denominación usa una sola escuela de interpretación. Si tomamos estas 9 grandes denominaciones cristianas, que representan el 95% de los cristianos nicenos, podemos ver que cada una utiliza escuelas de interpretaciones claramente predominantes dentro de su teología. Es lo que normalmente se denomina la postura de interpretación profética de una denominación. Pero a la vez es importante que sepas que dentro de cada denominación existen tradiciones, teólogos, académicos, divulgadores y movimientos que conviven con otras lecturas en tensión constante, que según el caso pueden ir de muy minoritarias a significativas. De esta forma, en todas las denominaciones cristianas existe un debate explícito o implícito sobre la interpretación profética. Hay 2 tipos de oyentes en todas las denominaciones: un núcleo doctrinal duro, formado desde niños, con una identidad espiritual muy ligada al sistema. Para ellos, cambiar el marco interpretativo sería perder el piso. Con este grupo, muchas veces la exégesis no produce cambio porque el sistema termina filtrando el texto. Y por otro lado, hay un grupo de buscadores honestos que no se conforman con una explicación si ven que no coincide con lo que la Biblia enseña. Aman la Biblia, no buscan polémica, pero perciben contradicciones y buscan coherencia. Este grupo sí escucha y es más grande de lo que parece. Y en los últimos años, además, está en continuo crecimiento, impulsado en gran parte por el acceso a contenidos bíblicos y teológicos a través de las redes sociales.
Aunque también es verdad que a través de las redes sociales también se introducen todo tipo de falsas doctrinas. Por eso, nuestra única salvaguarda es un estudio honesto con el texto bíblico. Es lo único que nos garantiza que estamos confiando en Jehová y no en el hombre, como dice Salmo 118:8. Ahora veamos un ejemplo concreto de cómo interpretan estas 4 escuelas el mismo pasaje. En este caso, 2 de Tesalonicenses 2 del 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todos leen exactamente el mismo texto, pero fíjense cómo cambia la interpretación según el marco previo de cada escuela. Para la escuela preterista, con respecto a la fecha del evento, ubica su cumplimiento en el siglo I. La apostasía sería una crisis dentro del judaísmo o del cristianismo primitivo. El hombre de pecado, una figura de la época política o religiosa, y el templo de Dios era el templo de Jerusalén histórico, todavía existente en los tiempos de Pablo. La escuela historicista, en cambio, lee el texto como un proceso a lo largo de la historia del cristianismo. La apostasía no es un hecho puntual, sino una corrupción doctrinal en la historia de la Iglesia. El hombre de pecado no es una persona aislada, sino un poder religioso e institucional que se desarrolla con el tiempo, y el templo representa a la comunidad de fe o a la estructura que afirma representar a Dios. Para la escuela futurista, Pablo está hablando de eventos que todavía no ocurrieron, ubicados en el futuro, antes del fin. La apostasía sería un abandono masivo de la fe antes del fin del mundo. El hombre de pecado sería un individuo concreto y futuro, comúnmente identificado como el anticristo final, y el templo un edificio literal y físico que será reconstruido en Jerusalén. Finalmente, la escuela idealista no interpreta el texto como un evento histórico específico, sino de forma simbólica, como una enseñanza espiritual. La apostasía como una realidad constante dentro de la historia del pueblo de Dios. El hombre de pecado como la personificación del mal religioso que se manifiesta repetidamente. Y el templo como el ámbito espiritual donde el ser humano se relaciona con Dios. El mismo texto, 4 lecturas distintas, no porque el texto sea confuso, sino porque cada escuela llega al texto con un marco interpretativo diferente. En 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4, cuando Pablo dice que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, utiliza la palabra griega naos para templo. Uno de los principios más básicos de la exégesis es la consistencia semántica. Este principio dice que un autor debe ser interpretado según el significado que él mismo da a sus términos, especialmente cuando los usa de manera repetida y coherente. La pregunta correcta no es, por consiguiente, qué significa templo para nosotros, sino qué significaba templo, naos, para Pablo. Y la respuesta es muy clara. Además del versículo que estamos estudiando en 2 de Tesalonicenses 2, Pablo menciona en todas sus cartas la palabra templo en 3 secciones diferentes, donde menciona el término 5 veces, y siempre con el vocablo griego naos, y siempre, insisto, le da el mismo significado. En 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y luego en el versículo 17 dice que el templo de Dios sois vosotros y es santo. En 2 Corintios 6:16 confirma la misma idea, diciendo que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y en Efesios 2 lo explica mucho más claro aún, diciendo que los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora somos conciudadanos de los santos, porque ahora estamos edificados sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo mismo. Y entonces nos convertimos en un templo, naos, santo en el Señor, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo no deja lugar a dudas. Para él, en toda su teología, el templo es la comunidad redimida, la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo en Cristo. Como si esto fuera poco, el pensamiento de Pablo también se confirma en el libro de Hechos. En este libro, en 5 oportunidades, Pablo habla del templo como un edificio físico, pero en esos casos siempre, sin excepción,
utiliza la palabra hierón. Pero en Hechos 17:24, Pablo vuelve a usar naos y dice: el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. En resumen, Pablo habla del templo 5 veces en el libro de los Hechos, usando la palabra hierón para referirse siempre al templo literal, el templo físico de su época. Y una vez en el libro de los Hechos y 5 veces en sus epístolas habla del templo usando la palabra naos para referirse al templo espiritual, es decir, los redimidos, donde Él habita a través del Espíritu Santo. Tomando en cuenta todo esto y además que en sus cartas no existe ninguna enseñanza que espere una reconstrucción futura del templo de Jerusalén, la conclusión es inevitable. En 2 de Tesalonicenses 2:4, Pablo, al hablar de templo con el término naos, no está hablando de un templo de piedra, sino de un templo espiritual tal como él lo define en toda su teología. Por lo tanto, la advertencia de Pablo no apunta a la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, sino a una gran apostasía dentro del cristianismo y a un poder religioso que desde adentro del pueblo de Dios ocupará el lugar que solo le corresponde a Dios. La separación rígida entre Israel y la Iglesia no surge de la exégesis paulina, sino de un sistema teológico posterior que divide lo que Pablo afirma que Dios ya unió en Cristo. Forzar este pasaje para extraer de allí un templo futuro requiere introducir un sistema externo en el texto. Eso no es exégesis, eso se llama eisegesis. El verdadero problema del dispensacionalismo está en dividir lo que Dios unió en Cristo. El pilar central del sistema es la separación radical entre Israel y la Iglesia. Y cuando ese pilar se derrumba, todo el sistema se desarma por sí solo. Debido a ello, el dispensacionalismo no enseña un tercer templo físico por convicción exegética, sino que lo necesita para mantener la coherencia de toda su teología. Como ya hemos visto, Pablo en su teología habla de los gentiles o cristianos unidos al pueblo de Israel en Cristo, siendo conciudadanos y formando un templo espiritual donde habita el Espíritu Santo. Sin embargo, el dispensacionalismo, al separar a Israel de la Iglesia, generando 2 pueblos y 2 programas, necesita que Israel vuelva a ocupar un lugar central en el escenario del fin. Debe existir un sistema religioso propio y para que exista ese sistema, tiene que existir un templo. Sin un templo literal, Israel queda reducido a una nación secular, sin función profética, distinta de la Iglesia, y todo el esquema de 2 pueblos se derrumba. Por eso el dispensacionalismo está obligado a postular un tercer templo. No porque los textos lo exijan, sino porque sin templo no puede sostener su estructura profética. Veamos brevemente cómo la separación radical entre Israel y la Iglesia lleva a tergiversar no solo los textos como los de 2 de Tesalonicenses 2, sino también profecías enteras. Tomemos como ejemplo la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Analicemos el texto paso a paso. La profecía comienza en Daniel 9:24 diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para que ocurran 6 cosas. En la primera parte del versículo, y que incluye las 3 primeras acciones, hay consenso total. Habla del Mesías y se cumple en la cruz. Pero curiosamente, las otras 3 acciones, aunque el texto no ofrece ningún motivo para separarlas, ellos afirman que se completan en el reino futuro de Israel, rompiendo así la unidad del pasaje. Separar estas 6 acciones es amputar el texto sin ningún fundamento exegético. Se repite el patrón. Se trae un sistema externo de interpretación para colocarlo en el texto. El pasaje presenta una sola obra realizada por una sola persona, el Mesías. Cristo cumplió claramente también las últimas 3. Primero, traer la justicia perdurable. En la cruz Jesús obtiene una justicia perfecta y eterna para todos los que creen. Segundo, sellar la visión y la profecía. Con su muerte y resurrección, Cristo cumple y confirma las profecías mesiánicas. Y tercero, ungir al Santo de los Santos. Jesús, cuando asciende, inaugura el santuario celestial con su sangre, como enseña Hebreos 9. Estas acciones no apuntan al fin del mundo, sino al corazón del Evangelio, la cruz, la resurrección y el ministerio celestial de Cristo. El versículo 25 marca el periodo desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la aparición del Mesías. Son 69 semanas
y no hay discusión en el significado de este periodo. Pero en el versículo 26 es donde se pone interesante. El versículo empieza diciendo que y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Obviamente refiriéndose a la muerte de Cristo en la cruz. Aquí hay consenso. Y luego sigue diciendo que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Coincidiendo los dispensacionalistas con la interpretación tradicional del resto de los cristianos, que Roma en el año 70 provocó la destrucción de Jerusalén en ese mismo año con sus ejércitos romanos durante la guerra judeo-romana. En esto también hay consenso. Pero aquí viene un detalle clave. El dispensacionalismo afirma que en la frase "el pueblo de un príncipe que ha de venir", la palabra príncipe se refiere al anticristo que aparecerá en el futuro. Sin embargo, el versículo no está hablando del príncipe, está hablando de un pueblo. El príncipe es solo un adjetivo calificativo. Hasta el dispensacionalismo reconoce que el resto de los versículos describen eventos ya cumplidos en el pasado, incluidos Roma y su ejército. Por consiguiente, lo más lógico es concluir que el adjetivo de un sujeto del pasado también pertenece al pasado. Como si esto fuera poco, la historia confirma con precisión quirúrgica el título. Cuando Roma invadió Jerusalén, el ejército no fue liderado por un comandante militar ni por un emperador, sino por el príncipe Tito, quien actuaba bajo la autoridad de su padre, el emperador Vespasiano. Analizando el texto, es ilógico deducir que ese príncipe es un anticristo que aparecerá en el futuro. Esta interpretación solo es posible si se fuerza el texto debido a las necesidades de una lente de interpretación externa. Y por último tenemos el versículo 27, cuya lectura más obvia y lógica sería así: por otra semana confirmará el pacto con muchos. La mayoría de los cristianos interpreta esto simplemente como la semana que sigue inmediatamente a la semana 69, ya que el texto narra una profecía continua de 70 semanas en total. A la mitad de la semana, desde cuando Cristo empieza su ministerio, en el bautismo, es decir, 3 años y medio después, el Mesías muere, haciendo cesar los sacrificios y ofrendas por el pecado. Luego vendrá el desolador, el ejército romano como instrumento de juicio, es decir, el agente de destrucción mencionado antes, que al final lo determinado también se derramará sobre el desolador, es decir, que el juicio de Dios también cae sobre Roma. Sin embargo, aunque esta es la lectura obvia del texto, el dispensacionalismo no lo puede leer así, porque eso derrumbaría toda su teología. Te explico. Si el pacto fuera confirmado por muchos con la muerte del Mesías, a partir de ese momento ese pacto incluiría a los nuevos conversos, los cristianos judíos y gentiles unidos en Cristo, insertados en Israel, el pueblo de Daniel, y confirmando lo que Pablo enseña en sus epístolas sobre un templo espiritual, un solo pueblo, morada del Espíritu Santo. Para evitar esta conclusión lógica del texto, el dispensacionalismo debe hacer 3 cosas que el texto no indica. En primer lugar, llevar la última semana al futuro, insertar un paréntesis temporal de casi 2000 años. En segundo lugar, cambiar el sujeto. Ahora todas las acciones, en vez del Mesías, recaen sobre el anticristo. Y en tercer lugar, como el anticristo detiene sacrificios, debe suponer la construcción de un tercer templo futuro. No porque el texto lo diga, sino porque el sistema lo requiere para sobrevivir. Te aseguro, mi estimado, que no es de esta forma arbitraria como se interpretan las profecías. Termino diciendo que intentar colocar una sola piedra del tercer templo que debería construirse en la explanada de las mezquitas sería encender la mecha de una guerra global sin precedentes. Para los musulmanes, demoler la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca implicaría destruir el tercer lugar más sagrado del Islam, desatando una furia que no incendiaría solo el Oriente Medio, sino cada rincón del planeta. Israel controla la seguridad exterior del sitio, pero el status quo con Jordania prohíbe cualquier modificación precisamente para evitar una guerra religiosa. Ese lugar está vigilado día y noche. Cualquier intento de intervenirlo, aunque sea mínimo, provocaría enfrentamientos armados y olas de terrorismo a nivel global. El tercer templo es hoy el botón rojo de la Tercera Guerra Mundial.
una catástrofe humanitaria y diplomática que ninguna nación, ni siquiera Israel, está dispuesta a asumir. Ante este panorama resulta preocupante ver tantos canales y medios sensacionalistas afirmando que cada vez que estamos más cerca del tercer templo y que la profecía ya se está cumpliendo, simplemente porque ya están listos los muebles del templo. Es como si alguien le dijera a mi familia que existe una profecía según la cual un banco de mi país abrirá su bóveda y nos regalará $1.000 millones. Y luego yo ilusionaría a mi familia que esa profecía ya está cerca de cumplirse porque ya tengo en casa un lugar preparado para guardar el dinero. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se proclama que la profecía está por cumplirse porque los sacerdotes están entrenados o porque ya tienen las vacas rojas de las que tanto se ha hablado. Nada de esto acerca el cumplimiento de una profecía. Solo crea ilusión, expectativa y engaño. Pero también es importante aclarar lo siguiente. La escatología dispensacionalista no describe el futuro que la Biblia anuncia para los redimidos. La reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén es política y religiosamente casi imposible. Sin embargo, Jesús advirtió que vendría una tribulación sin precedentes. No sabemos si parte de ese caos será producido por el intento humano de imponer un tercer templo por la fuerza en Jerusalén. Pero si eso llegara a suceder, no sería como parte del cumplimiento de una profecía dispensacionalista, porque el hecho de que algo esté mal profetizado no significa que Satanás no intente provocarlo para engañar a las naciones. No habrá un rapto secreto. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, Pablo dice que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Pablo describe un evento ruidoso, público y glorioso, todo lo contrario a secreto. Y la iglesia sí tendrá que pasar por la tribulación, como dice Apocalipsis 13:7. Pero no estará sola y no será abandonada. Y aún si algún día se levantara un edificio en Jerusalén, nunca sería el templo de Dios, en sentido bíblico, porque para Pablo ese templo ya existe y no está hecho de piedras, está hecho de personas redimidas. Solo acercándonos al texto profético con humildad y honestidad podremos estar más preparados para la venida de Cristo. Nos vemos en el próximo video.